Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae esta escena famosa de los saduceos. Recordemos que hay, dentro de lo que era el judaísmo, habían sectas. Algunas que hay 2 sentidos para las sectas. Hay un sentido que es simplemente secta en cuanto a división, y en este sentido, pues, bueno, no es un mal sentido. La Iglesia Católica en Barcelona está dividida en parroquias. Son secciones, sectas en ese sentido, pero no es una secta en el sentido peyorativo. Y en este sentido, pues había estas sectas que eran estas divisiones, que eran que si los escribas y fariseos, que si los saduceos, por otra parte. Después habían aquellos que eran sectas en cuanto separados del todo. En este caso estaban, bueno, todos los famosos esenios allí en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. Estos eran lo que hoy sí que tendríamos por secta diferenciada, con fe diferente, con jerarquía diferente, todo diferente. Bueno, pero es verdad que dentro de en esta secta de fariseos y saduceos, en estas divisiones, habían divisiones muy fuertes. Pongamos aquí los fariseos y saduceos. Los saduceos creían solo en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que ya se llamaba la ley, mientras que los fariseos y los escribas y el mismo Jesús creía en todo lo que es el Antiguo Testamento. Los libros de la ley, pero también los libros proféticos, los libros históricos. Todos los libros del Antiguo Testamento eran palabra de Dios, cada uno a su nivel. Nosotros desde el Nuevo Testamento diríamos, sí, son palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene grados. Y eso a algunos les cuesta un poco de entender. ¿Por qué? Entonces se plantea de la forma siguiente, que es un poco extraña para algunos. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Entonces todo es palabra de Dios lo que se refiere a Cristo. Pues el Antiguo Testamento, en cuanto es preparación a Cristo, es más palabra de Dios. En aquello que no es preparación a Cristo ni nada, simplemente historia, pues tiene poco de palabra de Dios o menos. Siempre hay algo de palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento, pero donde está por excelencia la palabra de Dios es en el Nuevo. Y dentro del Nuevo, excelentísimamente en lo que son los Evangelios, aunque está en todo el Nuevo Testamento. Bien, llegan los saduceos que solo creen en el Pentateuco, los 5 primeros libros, y preguntan a Jesús. ¿Pero cómo preguntan? A ver, los saduceos no creen en la mitad de las cosas que creían los judíos.
y mucho menos lo que creían los fariseos. Los fariseos tienen mala fama, se les dice hipócritas, vosotros fariseos hipócritas, pero a nivel de fe era la fe de Israel, era la fe buena, era la fe que tenía la Virgen, era la fe de los apóstoles, era la fe que había aprendido Cristo de pequeño, era la fe de los padres, era la fe de los fariseos. No las formas de hacer en esto podían ser hipócritas, pero esa era la fe de Israel. La de los saduceos era otra historia. Y despreciando los libros de los profetas, pues muchas cosas no las entienden. Y entre ellas está el no entender la vida eterna y la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a Jesús como gente prepotente, lo vemos también hoy en mucha gente esto, gente que no cree y que quiere discutir de forma un poco estúpida. Perdonad que lo diga de esta forma. Van de sobrados, de gente que piensa que lo sabe todo, y van a discutir con los que saben, precisamente no sabiendo nada. Y es lo que pasa con Jesús y los saduceos. Los saduceos se van allí a coger a Jesús pensando, a este lo engañamos como a un chino, como dicen en algunos sitios. No que tenemos nada contra los chinos, pero así se dice vulgarmente. Pues vamos a engañarlo. Y cogen esta ley antiquísima por la cual si un matrimonio moría el marido sin hijos, él se tenía que casar la mujer con el hermano, y los hijos del hermano con ella se considerarían hijos del primer matrimonio. Una mentalidad muy antigua, casi tribal, para garantizar la descendencia en las familias. Una cosa que hoy es absurda, pero que en aquellos tiempos tenía su importancia, cuando además en guerra morían tantos hombres. Bueno, y donde además todavía en aquella época había la poligamia. Serán precisamente los profetas los que harán entender el absurdo de lo que es la poligamia y harán entender, aunque ya está en el Pentateuco, ya está en el libro del Génesis, aquello de dejará el padre a la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no dos, sino una sola carne. Todo eso ya está en el Pentateuco, pero costaba mucho, en una mentalidad que venía de muy antiguo y de mentalidad muy pagana y muy con contacto con los paganos. Así que lo que en el fondo quieren hacer entender los saduceos es que eso de la resurrección es un absurdo. Fíjate, si este se va casando hermano con hermano y no tienen hijos, ¿de quién será la mujer en la resurrección? Y entonces es Jesús que responde un poco como diciendo, pobres desgraciados que no os enteráis de nada. En la resurrección seréis como ángeles. Y aquí viene el malentendido de un cierto ambiente semiprotestante. Los ángeles son los muertos. ¿Veis algunas películas donde los muertos, de ámbito protestante siempre, nunca católico, donde los ángeles son muertos, que han de ganarse la vida eterna y han de ganarse las alas y no sé cuántas tonterías de estas? Que no son los ángeles, no son personas humanas. Los ángeles son ángeles, diferentes de los hombres. Bueno, seréis como ángeles. ¿Qué quiere decir? Que allí no hay reproducción en el cielo, como los ángeles no se reproducen. No hay reproducción de humanos. El cielo es otra cosa. En el cielo lo único importante eres Dios y tú. Y lo demás va en función del amor a Dios, nada más que eso. Eso a mucha gente le cuesta entender porque el cielo cuesta entenderlo y porque nos cuesta entender a nuestro Señor. Pero bueno, el caso. Dice, en este mundo los hombres se casan, las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles.
y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Recordemos, no creían en la resurrección los saduceos. Y que los muertos resucitan lo indica el mismo Moisés en el episodio de la zarza. Jesús, fijaros, no coge los libros históricos ni los profetas que hablan claramente de la resurrección, sino coge el Pentateuco, el libro del Éxodo. Y lo hace expresamente porque sí que ellos creen en estos libros. Así lo indica Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. En Él todos están vivos. Claro, aquí tendríamos que analizar lo que dice Moisés. No les dice, tú que fuiste el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, tú que eres el Dios, eres. Como diciendo, están vivos, están en tu presencia. Eres ahora para ellos su Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Entonces, está mostrando lo que es los muertos que están vivos ante Dios. En el Evangelio saldrá en otros lugares también esto. Por ejemplo, en la transfiguración del Señor se aparecen Moisés y Elías y se aparecen vivos. Quiere decir que están vivos para Dios y en Dios están vivos todos los difuntos para nosotros, los que merecen la salvación, vivos ante Dios. Por eso nosotros creemos en la intercesión de los santos, aquellos que ya están con Dios. Creemos en la vida eterna, porque Cristo resucita de entre los muertos y nos prepara el camino. Y el mismo Evangelio nos habla tanto, Evangelio y San Pablo y Apocalipsis y todo lo que queráis, nos hablan tanto de la vida eterna, de la vida más allá de la muerte, de la comunión con Dios, de los 144.000 redimidos y de aquella multitud inmensa vestida de blanco que nadie podía contar. ¿Y quiénes son, Señor, estos? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Ellos son los redimidos. Y ahí estamos llamados a ser todos y cada uno de nosotros.